Sí. Buenas tardes, señor Humberto Mendiazaba Lozada. Somos alumnos de la Universidad USMP, Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, cursantes del cuarto ciclo, Escuela de Negocios Internacionales. En primer lugar, agradecerle por el tiempo brindado para poder llevar a cabo nuestro trabajo de investigación. El motivo de esta investigación es poder conocer más a fondo sobre los problemas de abastecimiento que tiene la empresa a raíz de la llegada del COVID-19. Daremos inicio a esta entrevista presentando lo siguiente. Cuéntenos usted cómo le afectó en el ámbito personal la llegada del COVID-19. En el ámbito personal, bueno, creo que a todos nos ha tocado pues cambiar la forma de vivir, ¿no? No es fácil verse replegado de pronto a estar permanentemente en la casa o a trabajar de manera aislada, ¿no? Más aún cuando uno trabaja en una planta industrial donde casi todo el trabajo se hace interactuando con distintas personas, ¿no? Sean ingenieros, sean técnicos, laboratoristas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ese cambio abrupto provocó pues una serie de pronto de también estrés en las personas y eso me incluye, ¿no? Como profesional. Bueno, sí, la pandemia fue un hecho que afectó a toda la población. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿Cuál cree usted que fue la causa principal del desabastecimiento que ocurre en la empresa y cuáles fueron las demás causas? A ver, hablando ya en el ámbito profesional, ¿no? En el ámbito netamente de las operaciones industriales. Lo que nosotros tuvimos como primera instancia eran las alertas, ¿no? Acordémonos de que la pandemia para nosotros en los meses de septiembre o octubre o noviembre del año 2019, para nosotros todavía era una noticia lejana o de pronto que no iba a ocurrir en el país. Entonces, no hubo de pronto una reacción en ese momento, ¿no? Sino ocurrió con la llegada de, digamos, el primer de marzo del 2020. Entonces ahí ya empezaron las alertas para nosotros para asegurar algunos tipos de materiales, repuestos, insumos para mantener la operación. Lo primero que tuvimos de bloqueo fue la llegada de los materiales importados, ¿no? Porque todas las navieras, los vuelos internacionales, todos fueron bloqueados, ¿no? Y entonces, en los primeros meses no hubo, digamos, movimiento a nivel mundial y eso retrasó pues las entregas de cantidad de materiales que nosotros utilizáramos, ¿no? Entonces nos obligó a tomar una serie de estrategias, ¿no? Un poco para que se ubiquen, la planta opera todo el año, ¿sí? De los 12 meses que tiene el año, 10 meses se dedica a la producción de azúcar y 2 meses a mantenimiento de los equipos de la planta. Entonces, la primera acción que nosotros tuvimos fue suspender el mantenimiento, porque no iban a llegar todos los repuestos. Entonces, ese año 2020 lo que hicimos fue moler 11 meses y 10 días aproximadamente, ¿no? Y solo dedicar el diferencial, que eran 3 semanas, a mantenimientos menores con el fin de que la planta no deje de operar. Eso fue por un lado, ¿no? Por otro lado, obligó a todo el staff de técnicos, de ingenieros, a replantear y reusar todos los repuestos posibles con el fin de minimizar los consumos de almacenes. ¿Sí? Entonces, eso nos dio un plus adicional para seguir operando y no parar, ¿no? De hecho, que
Cartabio ese año, lejos de bajar su producción, tuvo un incremento de producción y rompió su récord de producción histórica. Fue el año que más azúcar se produjo. Okay, muchas gracias. Bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿en qué momento ustedes percibieron este problema de desabastecimiento? Las alertas ya nos las dieron los proveedores, ¿no? Porque como nosotros compramos, digamos, los productos importados, nosotros colocamos las órdenes de pedido 6 meses antes. Y entonces ellos nos van notificando el estado de despacho. Y con el cierre de los envíos de las navieras, los transportes terrestres, etcétera, entonces para nosotros ya ellos nos decían, ¿saben qué? Tus materiales no van a llegar. ¿Sí? Entonces eso nos obligó a nosotros a replantear nuestras operaciones, ¿no? Y ajustar al mínimo todo lo que era consumo de repuestos comunes, ¿no? Y sobre todo los repuestos más complicados, es decir, los importados, en este caso tubos para calandria de tachos, equipos de evaporadores, preevaporadores que necesitan tachos, diré, tubos de acero inoxidable. Estos fueron, pues, tuvimos que ir haciendo una serie de artificios para evitar su consumo masivo, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Repuestos críticos para equipos especiales, rodamientos grandes, por ejemplo, que no llegan tan fácilmente. Igual tuvimos que ir evaluando los equipos y en función de su condición, determinar que continúe su operación y evitar pues el cambio, ¿no? Eran los riesgos que habían que asumir para que las operaciones continuaran. Muchas gracias. Bueno, continuará con las preguntas mi compañero. Buenas noches. La siguiente pregunta es, ¿han establecido cuáles son sus principales proveedores? ¿Actualmente ustedes tienen problemas con ellos? Mire, nosotros sí tenemos definidos nuestros proveedores, ¿no? Más o menos para que se ubiquen, ¿no? Cuando en la casa la mamá hace la torta para, digamos, la torta de chocolate tiene un recetario, ¿cierto? Una serie de ingredientes. Lo mismo es para hacer azúcar. Nosotros también tenemos una especie de recetario, ¿no? Que es un dimensionamiento de todos los materiales que vamos a utilizar, los insumos que vamos a consumir. Entonces sabemos las cantidades y sabemos los tiempos de consumo, ¿no? Y por tanto tenemos definido las cantidades a comprar periódicamente en los periodos establecidos, que pueden ser un mes, sobre todo los abastecimientos a nivel nacional, digamos que las órdenes se colocan mensualmente o bimensualmente. Y para lo que son materiales importados, las órdenes se colocan pues con 6 meses de anticipación, ¿no? O muchas veces 9 meses, ¿no? Porque los proveedores de los, por ejemplo, equipos importados, a la colocación de la orden te dan entre 6 a 9 meses de, digamos, de fecha de entrega, ¿no? Porque hacen también ellos su planeación, su programación de la construcción de los equipos que vayamos a comprar, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos todo eso definido, ¿no? Y tenemos clasificado todo lo que son consumibles como insumos, embalajes, ¿no? Envases, por ejemplo, todo eso está identificado quiénes son nuestros proveedores y tenemos pues en algunos casos, digamos, una especie de negociación en el tiempo, ¿no? Es decir, nos abastecen por un año y lo único que tenemos que hacer con el proveedor es notificarle que nuestros stocks están muy bajos y nos tienen que abastecer, ¿sí? Eso sobre todo en los consumibles que son, pues, digamos, de rutina, ¿no? Que todo el tiempo estás consumiendo, los envases, la cal, el ácido fosfórico, las planchas comunes, la soldadura, algunos rodamientos, ¿no? Son ejemplos de materiales que podemos considerar bajo esa condición, ¿no?
Después, ¿qué más? En lo que son productos importados, también tenemos definido, ¿no? Algunos proveedores para la industria azucarera, ¿no? De pronto para ustedes que tengan una idea, ¿no? Nosotros eh, tenemos una especie de eh, contacto internacional con las azucareras del mundo, ¿no? Entonces también por ahí nos llegan notificaciones de todo lo que es tecnología, desarrollos modernos y demás. Y utilizamos algunas plataformas como Telegram, que son, digamos, grupos técnicos en los cuales vamos compartiendo de pronto la eficacia de algunos materiales, ¿no? Y entonces eso nos va ayudando a identificar algunos proveedores en los cuales de alguna manera tienen renombre, digamos, en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en rodamientos compramos SKF, por ejemplo, ¿no? En lo que es equipos para molinos, compramos a Fundiciones Universo en Colombia. Por ejemplo, para lo que son eh, masas para molinos, podemos comprar en México también a 3M. Es decir, hay todo un bagaje de proveedores, ¿no? Que los tenemos claramente identificados, con los cuales también tenemos negociaciones permanentes, ¿no? Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿qué consecuencias le ha traído este problema? ¿Usted considera que han sido grandes o pequeñas? Eh, o sea, el problema es, ¿a qué se refiere? Al abastecimiento. Ajá, ¿qué consecuencias le ha traído eso? El riesgo, ¿no? El riesgo de traer abajo una operación, ¿no? Es decir, de que el ingenio deje de moler caña y deje de producir azúcar. Realmente era bien complicado, ¿no? Nosotros hemos logrado salir airosos, pero hemos tenido que lidiar con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los contagios, ¿no? Hubo una época en la cual el nivel de contagio empezó pues a incrementarse, ¿no? En los meses de mayo, junio, julio, agosto, fueron los picos más altos aquí en la zona norte. Entonces, aprendimos también de que con menos gente podríamos operar. ¿Sí? Entonces, dentro de esa, digamos, condición, nosotros tuvimos que enviar a la casa alrededor del 35% del personal porque las condiciones físicas de ellos no se los permitían, o eran mayores de edad, o tenían algún riesgo por algún tipo de enfermedad, ¿no? Porque tenían, por ejemplo, diabetes, porque tenían presión alta, porque tenían algunos principios de cáncer. Es decir, habían algunos que ya no podían trabajar, ¿no? Entonces, era ese tipo de problemas el que se presentaba, ¿no? Y peor, cuando empezaron a salir ingenieros también contagiados, y ahí se complicaba la cosa, ¿no? Porque tenías que subir o a un practicante o a un digamos, bachiller que estaba en programa de entrenamiento a que asuma una, digamos, una posición que no es la que, para la que está, digamos, completamente preparado, ¿no? Pero con asistencia remota lográbamos que ellos pudieran desarrollar sus actividades, ¿no? Entonces, nos obligó a reinventar muchas cosas, ¿no? Nos dimos cuenta de que también muchas cosas se podían automatizar y de hecho que lo hemos logrado, ¿no? Digamos que parte de las soluciones inmediatas que salieron fue automatizar muchas operaciones en las cuales pues ya no habían personas, ¿no? Y que hoy por hoy ya prácticamente se quedaron así, ¿no? Automatizadas, ahora con correcciones un poco más robustas, pero que ya han, digamos, ayudado a una continuidad operativa de manera estable. Bueno, Sí.
¿La empresa Claro. consideró en algún momento, tras esta dificultad, paralizar su producción? De hecho que sí, como organización, nosotros tuvimos casos, no en Cartavio, pero sí en los ingenios San Jacinto, en los ingenios Casagrande, la condición, digamos, por ejemplo, de infectados, no permitió la continuidad de la operación, ¿no? Y tuvieron que programar paradas de planta, ¿no? En el caso nuestro, pese a las dificultades, sí fuimos, creo que el único ingenio que continuó su operación. Pero sí, sí se ha considerado ese riesgo. Llega un punto en el cual no puedes poner en riesgo también la digamos, ni a las personas ni a los equipos. ¿Sí? Si tú ves que los técnicos con los que cuentas en ese momento no te aseguran continuar con las operaciones, entonces lo que te toca es definir, pues parar, ¿no? El caso Cartavio no ocurrió, pero sí en los otros ingenios, ¿no? Que son también de parte del grupo nuestro. ¿Sí? Eso es importante recalcar, ¿no? O sea, hay un punto en el cual no se pueden poner en riesgo las personas. Si no tienen el expertise para continuar, no, simplemente todos los esfuerzos que se pudieran hacer ya no van y se define el paro de la operación. Pero esto no ocurrió en Cartavia. Ya está. La pregunta Ok, le sería, daré pase a mi siguiente compañero para que siga con la entrevista. ya, bueno, Ya, ok. Sí, a ver, haciendo un paréntesis un poco, si es que ustedes consideran que hay algo que no les está quedando, digamos, resuelto o tienen más dudas o quieren que les amplíe, con todo gusto, hagamos esto, digamos, una participación, digamos, espontánea. Esta no es una clase, ¿no? Este es un tema que yo les voy a compartir mi experiencia de toda esta etapa que me ha tocado liderar, ¿no? ya. A ver, entonces esta pregunta sería, o sea, ¿la empresa Cartavio ha tenido algún problema con sus proveedores respecto a la entrega de los insumos, pero actualmente? No, actualmente ya no. Ellos, al igual que nosotros, también se reinventaron, ¿sí? Entonces, ellos buscaron la manera de resolver, pues, la producción de los insumos, por ejemplo, esos vacíos que nos estaban quedando a nosotros, ellos tuvieron que ampliar en algunos casos plantas, en otros casos contratar turnos adicionales de personal para continuar la producción, implementar, digamos, controles médicos, contratar médicos para, digamos, monitorear la condición física de su personal por los riesgos de contagio, el tema de seguridad creció mucho con ellos, en el tema sobre todo de reeducar a la gente de cómo debe ingresar a una planta, qué controles deben de pasar para que se aseguren que no ingresen infectados a las plantas, ¿no? Todo eso, pues, no solo fue el cambio en Cardavio, ¿no? Sino también en las plantas de nuestros proveedores, ¿no? Lo que sí han existido han sido roturas de stock de algunos casos, sobre todo de materiales importados, ¿no? El tema de tuberías para calderos, por ejemplo, eso nos falló y hasta ahora nos deben, ¿no? Y eso porque los traen desde China. Entonces, eso a nosotros nos ha tocado resolver pues de otras maneras, ¿no? Buscando a nivel local, a nivel latinoamericano, otros proveedores para resolver estas cosas, ¿no? Ya. La siguiente pregunta Bueno, sería, ¿tienen alguna sí, sí, pero estrategia o bueno, soluciones para este problema? Y en caso que la primera solución no funcione, ¿tienen un plan B? Para todo tenemos N alternativas. No, nosotros no podemos quedarnos con una sola opción, ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, para moler caña, por ejemplo, nosotros tenemos 6 molinos, ¿sí? Pero los molinos que están entre el 2, el molino, a partir del segundo molino hasta el quinto molino, los podemos bypassear, ¿sí?
Entonces, son parte de las estrategias que nosotros, digamos, recurrimos, no solo por el tema de la pandemia, ¿no? Sino que ahora como que se han estandarizado más por las condiciones en las que nosotros nos veíamos, digamos, atados, ¿no? Si es que, por ejemplo, no nos llegaba un repuesto para un variador del segundo molino, ¿qué hicimos? Lo hemos bypassado y seguimos operando. Actualmente nuestra planta sigue operando con, con 5 molinos. O sea, debería de operar con 6, pero está operando con 5. Y no paramos, ¿no? Entonces, ese problema lo vamos a resolver esta semana que recién llega el repuesto, ¿no? Cosas de ese tipo nosotros vamos generando, ¿no? Buscando todas las opciones posibles con el único espíritu de asegurar que las operaciones continúen. ¿Cómo se hace esto? Eso es minuto a minuto. Así como ustedes como compañeros de pronto tienen chats grupales en los cuales comparten el trabajo o inquietudes propias de un curso específico, nosotros igual tenemos chats técnicos, ¿no? Pero no solamente es para lograr qué soluciones le podemos dar. Y al día siguiente lo que hacemos es reuniones a través de Teams, que es una herramienta similar a Zoom, eh, con todos los técnicos e ingenieros y analizamos la información que vamos recabando, ¿no? Y vamos identificando los que más nos van golpeando, los que nos están generando, digamos, ineficiencia, nos están generando tiempo perdido porque hay equipos parados, etcétera. Y vamos analizando qué soluciones le podemos dar. Entonces vamos ensayando cosas, ¿no? Hay algunas que salen a la primera, pero hay otras que no resuelven el problema y vamos probando por segunda vez, por tercera o por cuarta. Siempre vamos encontrando una forma de resolver las cosas, ¿no? Es el mecanismo que utilizamos para todas nuestras operaciones. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a este problema y desde el comienzo hasta actualmente qué porcentaje siente de mejora que hubo en la empresa Cartavio? Como les decía, en el caso Cartavio, lejos de que haya existido un impacto negativo, curiosamente, para Cartavio ha significado batir su récord histórico de producción. Es decir, no tuvimos una baja de productividad, sino al contrario, un incremento de productividad, ¿sí? De producción. Ello porque no hicimos una parada de mantenimiento y continuamos nuestra operación y afortunadamente pues sí teníamos materia prima para procesar y logramos mantener, digamos, la operación del grupo y obviamente batir nuestro propio récord, ¿no? Que fue una razón por las cuales la alta dirección pues de alguna manera pues nos hizo un reconocimiento, ¿no? Por la capacidad para poder mantener la operación, ¿no? ¿Qué retos nos deja, ¿no? O sea, nos ha abierto pues varias ventanas, ¿no? Nos ha hecho entender de que no necesitamos necesariamente reunirnos físicamente para coordinar las operaciones. Nos ha inducido a utilizar herramientas virtuales. Nos ha hecho entender que de pronto teníamos más gente en la que pensábamos que eran necesarias para nuestra operación. Nos ha hecho entender de que hay muchas cosas que se pueden automatizar y obviamente, y lamentablemente digo porque mucha mano de obra operativa dejaría de ser necesaria. Nos ha mostrado todo un espacio que todavía queda por explorar para seguir haciendo pues de esta planta pues digamos más eficiente no solo en producción sino en calidad y costo, ¿no?
Ya, está bien. Gracias, le paso con mi siguiente compañero. Tu micro está apagado. No se te está escuchando, Christopher. Eh, Primero, bueno, muchas gracias por estar aquí. Una de las preguntas es, con este gran contratiempo que es la pandemia, Sí. quisiera saber cuál es el principal problema que tuvo un impacto negativo en su empresa, el principal, el más duro. El, el más duro es, digamos, a nivel de personas, ¿no? Porque en todo ese periodo, pues, tuvimos casos de compañeros que lamentablemente no pudieron superar la enfermedad, ¿no? Y fallecieron. Eso es lo que golpea más, ¿no? Y curiosamente tenemos casos de personas que no estuvieron operando por cuestiones de su condición física o por la edad, no podían trabajar con nosotros, estaban recluidos en su casa, pero aún así se contagiaron, ¿no? Y entonces al final fallecieron. Eso igual nos golpeaba, ¿no? Porque cada día era la noticia, oye, mira, fulano falleció, sultano falleció, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más dura, ¿no? Es la que más ha golpeado. Hay otros eventos, ¿no? Que de pronto están asociados a esta situación o paralela al tema del COVID, ¿no? Que tenemos que mirar, la condición política también ha sido otro factor que ha afectado, ¿no? Porque muchos, digamos, materiales, repuestos subieron de precio pues enormemente, ¿no? Porque ese susto pues de toda la coyuntura que se vive actualmente con el presidente actual y antes de que él estuviera, ¿no? Ha generado incertidumbre y obviamente pues los inversionistas se han replegado en buena cuenta, ¿no? Ese es otro un golpe importante que se ha sentido en todo este periodo, ¿no? Ya. Y la última pregunta es, contando con su experiencia de la pandemia, ¿podría decirnos desde el inicio, el inicio del problema hasta el final, cuál fue, digamos, que su impacto de ver las cosas o de ver nuevamente las cosas con la pandemia? De principio, lo que como experiencia, tenemos que mirar siempre el lado humano, ¿no? Todas las plantas, todas las empresas, todos en general se mueven porque hay personas de por medio, ¿no? No hay automatismos totales, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es la condición de las personas, tanto de los trabajadores de primer nivel, los técnicos, ingenieros, los supervisores, los operadores, ¿no? La gente que trabaja, digamos, de la que ustedes menos piensan, ¿no? Pero hay que darle el espacio a esta gente, ¿ya? Porque solo de esa manera podemos generar un grupo, digamos, de trabajo, ¿no? Un grupo integrado, un grupo que puede eh, impulsar cosas. Si ustedes no logran ese cometido, entonces muchas veces los resultados no se dan. Entonces, de primera instancia está el recurso humano, las personas. Después, obviamente, está las estrategias que uno tiene que generar para mantener la continuidad de las operaciones. Para eso hay que hacer planes de inversión, para eso hay que hacer estudios de los problemas que más recurrencia han tenido, evaluaciones de los materiales más caros o los que subieron más, o los materiales que ya no llegan, que no van a llegar. Es decir, tienes que mirar todas las aristas posibles, ¿no? Que están asociados en lo que te pueda golpear, tanto en la producción, en la eficiencia, en el rendimiento o digamos, la condición de trabajo de las personas. ¿Sí? Entonces, eh, hay cosas que han llegado para quedarse y los recursos virtuales han tenido el impulso, pues, que creo que en ninguna etapa, digamos, de mi experiencia se ha vivido
de manera tan abrupta y que finalmente se ha logrado. La pandemia nos ha obligado, ¿no?, a utilizar estos recursos. Entonces, de pronto ustedes han podido ver que al tío, al papá o al abuelito, que pues cuando iba a agarrar un celular para escribir un chat, por ejemplo, ¿no? Imagínense a un trabajador que tenga que 65 o 70 años y que tenga que utilizar estos recursos, ¿no? Reeducarlo para que utilice estas cosas ha sido una de las tareas, pues, más complejas, ¿no? Más complicadas. Hay algunos que aprendieron, pues, muy rápido, pero otros que aún todavía siguen, digamos, tratando de adaptarse a esta forma de trabajo, ¿no? Y como les digo, los medios virtuales llegaron para quedarse. Ya, por ejemplo, las oficinas administrativas se han reducido al 30%, ahora el trabajo en casa ya es una realidad. Muchos trabajos administrativos se hacen desde casa, ¿no? Ya no necesitas a la persona. Eso también reduce costos, ¿no? Porque ya no tienes un espacio en la empresa, ya no tienes una iluminación, material de trabajo que le hacen, simplemente le das su PC o diré su laptop, su teléfono celular y trabajas de su casa. Y el resto es cuenta y riesgo de cada trabajador, ¿no? Entonces esas cosas son las lecciones que nos da esta experiencia, esta pandemia, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Quiero darle mis agradecimientos junto a mis compañeros por el tiempo que ha dedicado a usted a responder nuestras preguntas con claridad y mucho más con información y muy clara. Así que estoy agradecido que hayas podido tomar el tiempo junto a mis compañeros. Así que muchas gracias, señor Humberto Mendizábal. Ok, muchachos, no hay problema, ¿no? Yo encantado de colaborarles con ustedes, ¿no? Y repito, cualquier cosa que de pronto no les ha quedado, digamos, resuelta la pregunta o demás, o consideran que hay preguntas adicionales que tengan que hacer, hablen con Alonso. Yo encantado de poder colaborar con ustedes, ¿no? O de pronto si no he respondido a cabalidad alguna de sus preguntas, con toda la libertad del mundo, por favor, me las hacen saber para yo responderles, ¿eh? Muchas gracias. Ya, Muy bien, muchachos, encantado de atenderlos. ya. Gracias. Muchas gracias. Sí, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Ok.